Atención, afición americanista, amantes del drama y seguidores de los grandes misterios del fútbol. Prepárense para una revelación que los dejará con la boca abierta y el corazón en un puño. Lo que están a punto de escuchar no es una simple estadística, es el relato de una maldición, una sombra que se ha posado sobre el delantero más emblemático del club, amenazando con devorar sus esperanzas y las de todo el nido. Hoy desentrañaremos el enigma más inquietante que persigue a la América, un silencio atronador que nadie puede explicar. Aquí, en exclusiva, les adelantamos la bomba. Henry Martín, el capitán, el referente, el ídolo de las multitudes, vive la peor sequía goleadora de su gloriosa carrera con las Águilas. Sí, escucharon bien, la pólvora está más mojada que nunca y ya lleva una eternidad, más de 80 días, sin perforar las redes rivales, 3 meses sin el grito sagrado del gol. ¿Es esto una racha pasajera o el síntoma de una crisis más profunda que en su mal gigante de Coapa? ¿Ha perdido Henry Martín su instinto asesino o es el equipo el que ha dejado de proveerle las herramientas para brillar? La verdad es mucho más compleja, dolorosa y llena de intriga de lo que imaginan, desde el impacto de su silencio en un América que ya de por sí tambalea, pasando por las teorías que intentan explicar este fenómeno inexplicable, hasta el clamor de una afición que exige respuestas y el regreso del goleador. La intriga es total, el debate está servido, y la realidad es una: el América necesita desesperadamente que su capitán rompa el maleficio, antes de que este silencio se convierta en el epitafio de una temporada llena de frustraciones. El abismo de la sequía, 3 meses sin el grito sagrado. La situación es tan cruda como insólita. En el nido de Coapa, donde el rugido del gol suele ser una constante, donde los delanteros se deleitan en perforar las redes rivales, un silencio sepulcral se ha apoderado de Henry Martín, el capitán, el líder, el hombre gol del Club América. No hablamos de una pequeña racha negativa, de un par de partidos sin suerte. Hablamos de un abismo, de una sequía goleadora que roza lo histórico para un jugador de su calibre y jerarquía. La pólvora está, como dicen en el argot futbolístico, totalmente mojada. Y la estadística es escalofriante, casi increíble. Para un delantero centro del club más grande de México, ya lleva más de 80 días sin marcar un gol oficial. 3 meses eternos sin la celebración característica, sin la explosión de júbilo que acompaña cada uno de sus tantos. Sin ese abrazo con la afición que se ha acostumbrado a verlo festejar con regularidad. La última vez que el atacante yucateco hizo estallar la euforia con la camiseta azul crema fue en un momento cumbre de la temporada pasada, cuando abrió el marcador en la semifinal de vuelta del Clausura, frente a un acérrimo rival como Cruz Azul. Fue un gol que, en su momento, se sintió como un bálsamo, una confirmación de su idilio con la Re. Pero desde aquel festejo, la sequía se ha extendido de manera implacable, cubriendo incluso los partidos más importantes. Henry fue titular en ambos juegos de la gran final contra Toluca, una final, el escenario perfecto para un goleador, pero el balón se negó a entrar, y el maleficio ha continuado en los primeros compromisos del presente torneo, donde la ansiada celebración simplemente no llega. Imaginen la presión, el peso que debe sentir sobre sus hombros. Para un delantero, el gol es el oxígeno, el alimento, la razón de ser. Sin él, la confianza se erosiona, la ansiedad crece y la portería rival parece encogerse con cada partido que pasa sin que el balón la traspase. Henry Martín, acostumbrado a ser el estandarte ofensivo del América, el hombre que aparecía en los momentos clave para rescatar partidos, para sellar victorias, hoy se encuentra en una situación inédita, una encrucijada que lo pone a prueba, como nunca antes en su carrera azul crema. Esta sequía no es solo un problema individual, es un termómetro del estado general del equipo, porque cuando el capitán, el máximo anotador, el referente ofensivo no logra encontrar el camino al gol, todo el engranaje del equipo se resiente, la confianza baja, las jugadas no fluyen con la misma naturalidad, y la sensación de impotencia empieza a calar hondo en el vestidor. Este periodo sin goles es un contraste brutal con el pasado reciente de Henry Martín, quien venía de temporadas, donde su olfato goleador era casi infalible. Su capacidad para aparecer en el área, para definir con precisión, para pelear cada balón y para ser una constante amenaza, lo catapultaron a la cima de los goleadores de la liga y lo convirtieron en un ídolo para la afición. Pero hoy, esa chispa parece haberse apagado, esa conexión con el gol se ha perdido y el misterio se hace cada vez más grande. ¿Qué le está sucediendo a Henry Martín? ¿Es un tema físico, un desgaste mental, una desconexión con el sistema de juego del equipo? La incertidumbre crece con cada partido que pasa sin que su nombre aparezca en el marcador. Y mientras tanto, la afición, acostumbrada a sus gritos de gol, observa con preocupación este abismo de la sequía, esperando desesperadamente que la pólvora se seque y que el capitán, por fin, vuelva a hacer retumbar el nido con su celebración. 3 meses sin celebrar. Una eternidad que se siente como un grillo silencioso en el corazón de la América. El impacto sísmico en el nido, la sequía de Henry y la crisis de la América. La prolongada sequía goleadora de Henry Martín no es un fenómeno aislado. Es un sismo que está sacudiendo los cimientos del Club América y que tiene un impacto directo en el rendimiento general del equipo.
como un efecto dominó. El silencio del capitán en el frente de ataque se traduce en una falta de contundencia, que ha dejado al equipo en una situación complicada. Piensen en los recientes tropiezos. En esa humillante eliminación en la Copa Internacional donde la América llegó con el cartel de favorito y se fue con la cola entre las patas, sin ganar un solo partido. ¿Cómo se explica ese fracaso, si no es por la falta de gol de sus principales referentes? Y en ese panorama, la ausencia de los tantos de Henry Martín. El hombre al que el equipo solía acudir en los momentos de mayor necesidad, se siente como un vacío imposible de llenar. El arranque de la nueva temporada no ha sido nada sencillo para el capitán. Henry se perdió las 2 primeras jornadas del torneo doméstico, esos cruciales enfrentamientos contra rivales como FC Juárez y Xolos de Tijuana. Un inicio de competencia donde la América ya mostraba ciertas dudas. Su reaparición llegó en la fecha clave contra Necaxa, ingresando de cambio y disputando apenas 14 minutos más el tiempo agregado, un lapso de tiempo muy corto para un goleador, pero aún así, la racha negativa no se rompió. El balón se negó a besar la red, la frustración se mantuvo intacta, y para colmo de males, en el reciente partido contra Querétaro, un encuentro que la América ganó por la mínima y con muchísimas dudas. Henry recuperó la titularidad. Era la oportunidad perfecta para reencontrarse con el gol, para silenciar las críticas y para darle a su equipo la tranquilidad que tanto necesitaba. Pero el destino le jugó una mala pasada, falló un penal en el cierre del primer tiempo, una oportunidad de oro. Desde los 11 metros que pudo haber aumentado la ventaja para las Águilas y que se esfumó en un suspiro, un reflejo claro de la falta de confianza que lo persigue y de la impotencia ofensiva que asola al equipo. El América ha perdido esa chispa, esa capacidad de generar peligro constante, de asfixiar al rival con un fútbol ofensivo y vertiginoso. Y en gran parte, esto se debe a que su máximo goleador no está encendido. El equipo se ve predecible, sin ideas claras en ataque y los balones que llegan al área antes eran oro puro en los pies de Henry, hoy se pierden en la intrascendencia. La dependencia del América en la figura de Henry Martín es innegable. Durante años, él ha sido el motor ofensivo, el hombre al que se le exigían los goles y las asistencias, su presencia en el campo. Su liderazgo, su capacidad para arrastrar marcas y para abrir espacios eran fundamentales en el esquema táctico del equipo. Pero hoy, con su pólvora mojada, esa dependencia se ha vuelto una carga pesada. El equipo parece no encontrar alternativas, no saber cómo suplir la ausencia de sus goles. Y esto expone las carencias en la creación de juego y en la definición de otros jugadores. La crisis de Henry Martínez, en esencia, la crisis del América es un recordatorio bruto de que en el fútbol, el rendimiento individual de las estrellas tiene un impacto sísmico en el colectivo, y mientras el capitán no encuentre el camino al gol, el nido seguirá tambaleándose, buscando desesperadamente una chispa que lo ilumine y lo saque de este pozo de dudas y frustraciones. El brillo del pasado besas la sombra del presente. Ha perdido Henry su instinto. Para comprender la magnitud de la actual sequía de Henry Martín, es crucial recordar los días de gloria, esas temporadas donde su nombre era sinónimo de gol, de récords, de festejos ininterrumpidos. El Henry Martín, que hoy lucha por encontrar la red, es un contraste doloroso con aquel delantero voraz que conquistó la liga y se ganó el corazón de la afición americanista. Hubo una época dorada, una etapa donde cada balón que pasaba cerca del área parecía imantado a sus pies, donde su instinto asesino era infalible, y donde la portería rival se abría como por arte de magia ante su presencia. Piensen en sus mejores campañas, en esos torneos donde no solo era el máximo goleador del equipo, sino uno de los referentes de toda la liga. Sus movimientos eran precisos, sus desmarques inteligentes. Su definición, letal, no importaba si era con la cabeza, con la derecha o con la izquierda, el balón siempre terminaba en el fondo de la red. Era un delantero completo, capaz de jugar de espaldas al arco, de asociarse con sus compañeros y de aparecer en los momentos de mayor presión. Se ganó el gafete de capitán a pulso, no solo por su liderazgo en el campo, sino por su capacidad para cargar con el peso ofensivo del equipo. La afición lo idolatraba. Los comentaristas se deshacían en elogios y los rivales simplemente le temían. El grito de Henry resonaba en cada estadio, una ovación a un hombre que parecía haber nacido para marcar goles con la playera del América. Pero hoy, esa imagen de invencibilidad parece lejana. Casi un recuerdo difuso. La sombra del presente se ha posado sobre el brillo del pasado, y la pregunta que se hace todo el mundo es inquietante. ¿Ha perdido Henry Martín su instinto goleador? ¿Es esta sequía un simple bache, el principio del fin de una era? La respuesta no es sencilla, y las teorías se multiplican. ¿Es la edad que empieza a pasar factura? ¿El desgaste físico acumulado de tantas temporadas de exigencia máxima? ¿O es un tema mental, una carga de presión que lo ha paralizado frente al arco? La confianza, ese ítem yaval tan vital para un delantero, parece haberlo abandonado. Los remates que antes eran precisos, hoy se van desviados, los balones que antes controlaba con maestría,
Hoy se le escapan, y las oportunidades claras que antes convertía en gol con los ojos cerrados, hoy se desperdician de forma incomprensible. La paradoja es cruel, el mismo jugador que nos acostumbró a celebrar hoy nos mantiene en vilo con su silencio. El brillo del pasado contrasta brutalmente con la sombra del presente y la afición, con el corazón en la mano, espera desesperadamente que su capitán recupere ese instinto asesino que lo hizo grande. Antes de que este silencio se convierta en una verdad irreversible, un laberinto de razones, el porqué de la sequía de Henry Martín. Intentar desentrañar el porqué de la sequía goleadora de Henry Martín es adentrarse en un laberinto de razones que se entrelazan y se alimentan mutuamente, complicando aún más un panorama ya de por sí sombrío. No hay una única respuesta, sino una combinación de factores que están contribuyendo a este momento crítico para el capitán americanista. En primer lugar, está el aspecto táctico. Y aquí es donde las alarmas suenan con mayor fuerza. Es el sistema ofensivo del equipo el que está fallando a Henry. El América, bajo la dirección técnica, ha mostrado una preocupante falta de ideas en la ofensiva. Una monotonía que lo hace predecible y que le resta herramientas a sus delanteros. Si recordamos los partidos recientes, como el sufrido triunfo contra Querétaro, se evidenció una incapacidad alarmante para generar juego asociado para Triangular y para abrir defensas rivales. La mayoría de los ataques terminan en centros al área sin un destino claro, una estrategia rudimentaria que no explota las virtudes de un delantero como Martín, que brilla más cuando se le asocia, cuando se le permite jugar con espacios y cuando recibe balones con ventaja. Si el equipo no genera oportunidades claras, si no hay creatividad en el mediocampo, si los balones no llegan con calidad al área, ¿cómo se espera que el delantero marque goles con regularidad? La falta de un plan B, de una alternativa táctica que sorprenda al rival, está asfixiando a Henry y al resto del ataque azul crema. En segundo lugar, no podemos ignorar el factor físico y mental. La exigencia de una carrera de élite, las temporadas consecutivas de alta competencia, la presión constante de un equipo como el América. Todo eso pasa factura. ¿Está Henry Martín físicamente agotado? ¿Se siente el peso de tantos partidos y viajes? El cuerpo, en algún momento, pide un respiro. Y quizás este es el momento en que el organismo del capitán está enviando señales de alerta. Y a la par del desgaste físico está el desgaste mental. La presión de ser el capitán, el goleador, el referente, es brutal. Cada partido sin gol es un peso adicional. Una carga psicológica que puede afectar la confianza y la toma de decisiones. Frente al arco, el estrés, la ansiedad, la frustración de no poder romper la racha. Todo eso puede traducirse en errores, en falta de lucidez en los momentos clave. Es un círculo vicioso, la sequía genera presión. La presión genera más sequía. Tercero, la falta de apoyo de sus compañeros también es un punto a considerar. ¿Están sus compañeros generando suficientes oportunidades para él? ¿Hay una conexión fluida entre el mediocampo y el ataque? En ocasiones, un delantero depende, en gran medida, de los balones que recibe, de los pases filtrados, de las asistencias precisas. Si el equipo no está en sintonía, si la generación de juego es pobre, el delantero, por más talentoso que sea, se verá limitado en sus opciones de gol. La falta de intensidad de jugadores clave, como ya se ha señalado en otras ocasiones, también puede estar afectando la capacidad del equipo para crear situaciones de peligro que beneficien a Martín. Finalmente, y no menos importante, está el impacto de los nuevos fichajes y la dinámica del plantel. La llegada de jugadores como Alan Saint-Maximin, aunque a priori debería ser un refuerzo para el ataque, también puede generar un reajuste en el esquema y en el reparto de roles. ¿Cómo afectará la presencia de Saint-Maximin al rol de Henry? ¿Tendrá menos protagonismo en el ataque? ¿Se verá obligado a adaptarse a nuevas posiciones o a un rol diferente? Estas transiciones, aunque necesarias para fortalecer al equipo, pueden generar una desadaptación temporal en los jugadores ya consolidados. El laberinto de razones es complejo, y encontrar la salida para Henry Martín requerirá un análisis profundo, ajustes tácticos y, sobre todo, un apoyo incondicional de su equipo y de la afición. La sequía internacional, el maleficio se extiende más allá de la liga. La crisis goleadora de Henry Martín no es exclusiva de la Liga MX. El maleficio se ha extendido sin piedad a los torneos internacionales, donde la América ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas. Esto añade una capa más de preocupación a la ya compleja situación del capitán. En la CONCACAF Champions Cup, la máxima competencia a nivel de clubes en la región, el último grito de gol de Henry se remonta a un partido donde la alegría fue efímera. Su tanto fue en un encuentro crucial, en la derrota ante Pachuca en las semifinales. Desde entonces, el arco se ha cerrado para él en este prestigioso torneo. La afición esperaba que su capitán fuera el estandarte en la búsqueda de la gloria continental, pero el goleador simplemente no pudo aparecer en los momentos decisivos, dejando al América sin la contundencia necesaria para avanzar. Y la situación se repitió con un dolor aún más intenso en la reciente Leagues Cup.
Un torneo que representó una de las mayores decepciones para el América en los últimos tiempos. Las Águilas, a pesar de las expectativas, no lograron trascender y su participación fue un fracaso rotundo. El equipo, en su conjunto, logró anotar en 6 ocasiones a lo largo de la competencia. Pero, sorpresa, ninguno de esos goles llevó la firma de Henry Martín. El capitán, el hombre gol, estuvo ausente en el marcador, sumando una nueva frustración a su racha negativa. Apenas pudo disputar algunos minutos en los partidos contra Real Salt Lake y Portland Timbers, una participación limitada que, sin embargo, no lo exime de la sequía. Su último festejo en esta competencia internacional se remonta a una edición anterior de la misma, en un partido vibrante donde marcó un tanto decisivo contra Atlas en los 16avos de final. Fue un gol que, en su momento, se sintió como un bálsamo, una confirmación de su idilio con la Re en torneos coperos, pero desde entonces, la pólvora ha permanecido mojada en esta vitrina internacional, y la bomba no ha logrado explotar en el escenario que más exigencia demanda. Esta sequía en torneos internacionales es particularmente preocupante porque son precisamente en esos escenarios donde las grandes estrellas deben brillar, donde los goleadores deben aparecer para marcar la diferencia. La incapacidad de Henry Martín para encontrar el gol en estas competiciones es un síntoma de que su crisis va más allá de un simple bache en la liga, y que su recuperación es crucial para que la América pueda aspirar a la gloria continental que tanto anhela. El maleficio se ha extendido y la sombra de la sequía persigue a Henry Martín en cada campo, en cada competencia, en cada oportunidad de romper con este silencio atronador. El clamor de la afición, entre la fe inquebrantable y la desesperación. Creciente la sequía goleadora de Henry Martín, un ídolo para la afición americanista, ha desatado un torbellino de emociones y opiniones que dividen al nido en un debate apasionante y, a veces, desgarrador. El clamor de la afición es un reflejo de la pasión que genera el club, una mezcla de fe inquebrantable en sus ídolos y una desesperación creciente ante los resultados adversos. Por un lado, está el sector más leal y paciente, aquel que recuerda con fervor las hazañas de Henry Martín, sus goles decisivos, su liderazgo innegable y su entrega total en cada partido. Para ellos, esta sequía es solo un bache, un mal momento que todo goleador atraviesa en su carrera, y están convencidos de que el capitán recuperará su olfato goleador más temprano que tarde. Henry es nuestro capitán, nuestro goleador, y lo vamos a apoyar hasta el final. Se escucha en las redes sociales y en las tribunas. Confían en su profesionalismo, en su capacidad de resiliencia y en su amor por la camiseta. Para este sector, la solución no es la crítica despiadada, sino el aliento incondicional, el apoyo que necesita un líder que atraviesa un momento complicado. Creen que la presión externa solo agrava la situación, y que el jugador necesita tranquilidad y confianza para volver a ser el que era. La fe en Henry Martín es inquebrantable, una muestra de la conexión profunda que existe entre el jugador y su gente. Pero por otro lado, existe un sector de la afición cada vez más numeroso y vocal, que expresa una desesperación creciente ante la situación. Para ellos, la sequía de Henry Martín es un síntoma alarmante de los problemas que aquejan al equipo. Una pieza clave que no está funcionando y que afecta directamente los resultados. Necesitamos goles y Henry no está metiendo. Se escucha con frustración, la paciencia se agota y la exigencia aumenta con cada partido que pasa sin que el capitán celebre. Para este sector, la historia y el legado son importantes, sí, pero el presente es lo que cuenta y el presente exige goles y victorias. Algunos incluso se preguntan si es el momento de buscar alternativas en la delantera, de darle oportunidades a otros jugadores, o incluso de considerar un recambio generacional en el ataque. La crítica es constructiva, dicen, pero la urgencia de resultados es palpable y no pueden esperar indefinidamente a que la pólvora se seque. La desesperación se mezcla con el enojo, y el clamor por soluciones es cada vez más fuerte. El debate es encendido y la figura de Henry Martín se encuentra en el centro de la tormenta, entre la fe inquebrantable de sus defensores y la desesperación creciente de quienes exigen una reacción. El capitán es consciente de la situación, del peso de la responsabilidad y sabe que solo una cosa puede silenciar las críticas y unificar a la afición: el gol. El clamor de la gente es un recordatorio constante de la presión que vive, pero también del amor y la expectativa que aún genera. El escenario está listo para un giro dramático. ¿Logrará Henry Martín romper el maleficio y volver a ser el ídolo que la afición necesita? ¿O su silencio goleador terminará por fracturar la relación con el nido? La respuesta está en sus pies. El futuro en vilo. ¿Podrá Henry Martín romper el maleficio y redimir a la América? El futuro de Henry Martín en el América, y por extensión el del propio equipo, pende de un hilo envuelto en la incertidumbre y la expectación de una afición que anhela el regreso de su goleador. La pregunta que resuena con mayor fuerza en el ambiente futbolístico es crucial: ¿podrá Henry Martín romper este maleficio, esta sequía goleadora que lo persigue, y redimir a la América de sus actuales frustraciones? La respuesta no es sencilla y el camino por delante se presenta lleno de desafíos y de presiones inmensas. Para Henry, romper esta racha es una cuestión de honor,
de profesionalismo y de recuperar la confianza que lo ha caracterizado. El siguiente partido es una oportunidad de oro para poner fin a este silencio, para volver a sentir el grito sagrado del gol y para liberar la enorme carga psicológica que lo acompaña. Un solo tanto podría ser el catalizador que lo devuelva a su mejor versión, que despierte ese instinto asesino que lo hizo grande. La afición lo necesita, el equipo lo necesita. Y él mismo lo anhela con toda su fuerza. El capitán debe encontrar la forma de reencontrarse con la red, ya sea a través de un disparo lejano, un cabezazo imparable o un simple empujón en el área. Cualquier gol, por más feo que sea, será un bálsamo para su alma y un oxígeno para el equipo. La bomba sigue buscando ese reencuentro con el gol que tanto necesita su equipo. Y la paciencia, aunque se agota, sigue siendo un factor clave en esta desesperada búsqueda. Pero, ¿qué pasa si la sequía persiste? ¿Qué sucede si Henry Martín no logra romper el maleficio en los próximos partidos? Las consecuencias podrían ser devastadoras, tanto para el jugador como para el club. La presión sobre él se volvería insostenible, la crítica se recrudecería, y su posición como capitán y referente podría verse seriamente comprometida. Para el América, la ausencia de los goles de su delantera estrella implicaría seguir arrastrando los problemas de contundencia que ya lo aquejan, dificultando su camino en el torneo doméstico y en la Conca Champions. Un equipo con aspiraciones de grandeza no puede depender de la suerte o de la inspiración momentánea de sus jugadores. Necesita que su goleador rinda al máximo. Si Henry no recupera su nivel, el club se verá obligado a tomar decisiones difíciles, a buscar alternativas en el mercado de fichajes o a replantear su estrategia ofensiva de manera radical. La llegada de Alan Saint-Maximin, el fichaje bomba, sin duda aportará calidad y desequilibrio al ataque. Pero la responsabilidad del gol sigue recayendo en Henry Martín. La pregunta es si la presencia de Saint-Maximin lo potenciará, le abrirá más espacios y le generará más oportunidades, o si, por el contrario, lo marginará aún más del protagonismo ofensivo. El futuro de Henry está en vilo y con él el de una parte fundamental del América. La redención pasa por sus pies, por su capacidad de superar este momento crítico y de volver a ser el líder goleador que la afición tanto ama. El reloj corre, la presión es máxima y la cuenta regresiva para el regreso del gol ha comenzado. ¿Será este el fin de la sequía o el inicio de una crisis más profunda que cambiará para siempre el destino de Henry Martín en el nido? Solo el tiempo y el balón lo dirán.